Hola muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan? Noche que sí. Buenas Buenas noches. noches, profe 58. ¿Cómo escucha? ¿Cómo me escucha? ¿Bien? ¿Ruido o no? Bien. ¿Cuál ventilador ahí? Pero ¿está bien o no? Los muchachos, estamos estudiando. Creo que pues, todos los días les digo lo mismo. Espero que estén viciosos, viendo las clases grabadas, que estén viendo el material, que estén repasando, que estén haciendo en su tiempo libre, estén dedicándole a su preparación, ¿cierto? Ya se acerca. No, ahí está venga, saca dos, ahí está lo suyo. Listo. Espero que, Buenas noches, profe. buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo está? Espero que en su tiempo libre pues estén dedicándole a la preparación, al concurso, ¿cierto? Cada día pues buscando el horizonte de pasar el concurso, ¿no? Vamos a hacer alguna actividad hoy, vamos a mirar acá. eh, te digo acá, me sales para almorzar. Ah, oh, como lento, no sé. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer un recordatorio primero y después vamos a hacer resolver las preguntas. ¿Listo? Tenemos que ver la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Entonces veíamos el preámbulo, veíamos los principios, veíamos los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Nacho, me escuchan? Sí, profe. 30. 30, listo. ¿Cuántos son los derechos sociales? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los derechos sociales, muchachos? Vamos a interactuar rapidito. ¿Cuántos son los derechos sociales? 4, profe. No, 6, 6, 6, 6, 6. no, los sociales son 35. Eh, Los eh, ambientales, los ambientales sí son 5, pero los mm, sociales son 35. Listo. Tenemos todos esos derechos, tenemos que verificar cuál es el órgano, bueno, o quién va a realizar visitas al país y va a dar interpretaciones de derechos y va a dar consejos al Estado para que no vulnere derechos y demás. ¿Cómo se llama ese órgano que va a hacer eso? Que va a ser un órgano consultivo de derechos humanos y va a hacer visitas para verificar si se están cumpliendo los derechos humanos. ¿Qué órgano? Acá en América. ¿Cómo se llama? ¿La La qué? ONU. Bueno, la ONU, pero no, la ONU no, porque la ONU a realizar otras acciones diferentes. Va a ser Comisión Interamericana de Derechos. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, listo. Y cuando ya se va a penalizar o se va a investigar al Estado por derechos humanos, ¿va a ir ante quién? Ante la ONU, ahora sí. Ante no, De la policía. no, Oh, Corte Suprema. la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allá arriba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, listo. Pero para uno llegar a la comisión y llegar a la Corte Interamericana, tiene que pasar primero por quién.
Eso es a nivel Las leyes nacional, las leyes Agotar todas las instancias. agotar todas las instancias nacionales. Muy bien, bien, excelente. Listo. Ahora, bueno, vamos a mirar los mecanismos de participación y los mecanismos de protección, ¿cierto? Dentro de que tiene que ver con la Constitución. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de participación? El voto, el plebiscito, la acción de cumplimiento. Cabildo abierto, referendo, Espere, espere. La acción de cumplir, sí. Voto, cabildo, referendo, ¿más? el voto, Voto ya, La Y para consulta cambiar, popular. para cambiar la constitución. referendo, consulta popular, plebiscito, ¿cierto? falta La, uno. Cabildo abierto. cabildo abierto, ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo Y ese habíamos ya lo dicho. habíamos nombrado. La, Legislativa, algo así, no la recuerdo bien. iniciativa legislativa. Muy bien, Eso. excelente, excelente, excelente. Listo. La acción de cumplimiento no es participación, es protección. ¿Listo? Protección. Entonces, nos vamos para protección. ¿Cuáles son de protección? Derecho de petición, acción Derecho de de tutela, petición, ¿Mm? acción de tutela. Sí, acción Acción popular, de, acción popular, acción de Habeas grupo, de, corpus. acción de de grupo, grupo, El habeas corpus. a ver, corpus, ajá. Y el otro había es que, Habeas cata. A ver, había data. data, data, ajá. Y la acción de cumplimiento, ¿no? Ahí sí, ya, ahí sí. 7. Listo. Los estados de excepción, ¿cuáles son? conmoción interior, Sí, emergencia sanitaria sí, y guerra exterior. guerra civil. Excelente. Entonces, recordemos que en los tres solamente se van a restringir algunos derechos, ¿cierto? Los otros derechos todos quedan normal. Solamente se van a poder restringir algunos derechos, que son, por ejemplo, la libre circulación, la libre locución, la reunión, la propiedad privada y ya. Pero la libertad de expresión, la libertad de bueno, el derecho a la vida, todos los otros derechos garantizados, ¿cierto? Porque siempre hacen una pregunta más o menos así. No, es que estamos en guerra exterior, entonces se va a poder restringir este derecho. No, solamente los que dijimos, ¿cierto? Solamente son tres. Listo. De la fuerza pública, entonces el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia y de los entes de control. ¿Cuáles son los entes de control? Contraloría, Ministerio Público, Procuraduría. Ministerio Público, Ministerio Público y Contraloría. Listo. Y el Ministerio Público está compuesto por o integrado por Personería, Personería y personerías Defensoría del municipales y Pueblo, distritales. Ajá. ¿Más? personeros, defensores, Ajá, personal y defensoría. Listo. Mira, los derechos humanos, bueno, derechos humanos, entonces la cartilla de los derechos humanos tiene el marco del servicio de policía, pero la cartilla dice prácticamente lo que acabamos de hablar, de la Corte Interamericana, de la Comisión, de los derechos fundamentales, derechos sociales y ambientales, cómo se debe aplicar pues al servicio de policía. Bueno, la ley 599 del 2000 habla de conducta punible. La conducta punible se divide en dos. ¿En qué se divide? La conducta se divide en dos. ¿En qué? antijurídica, No, bueno, ese es como el componente de ella, la estructura. Pero yo digo es, la conducta se divide en dos. La conducta. Cuando usted realiza una conducta puede ser en esto, esto. culposa, culposa, culpa o Delito y so- contravención. Eso. Eso. Delictiva y contravencional. Ajá. Entonces, la contravencional son los comportamientos contrarios. O delictiva. Listo. Ahora sí, para que uno pueda decir que una persona tiene culpabilidad, bueno, es responsable por una conducta, debe cumplir unos puntos, ¿cierto? Unos componentes. ¿Ustedes son cuáles? Tres.
Dolosa, Sí, bueno, sí, bueno, Pre- esa es la Pre- culpabilidad. Dolosa, culposa y pretensional. Bueno, pero esos son los componentes de la culpabilidad, que es una de las que vamos a decir. La culpabilidad. La otra es que, las otras dos, Antijurídica. ajá, antijurídica y la otra, Típico, antijurídico y culpable. eso, Esa. entonces típica, antijurídico y culpable. Y la culpabilidad está dividida en tres, o tiene tres componentes internos, que son dolo, culpa y preterintención, ¿cierto? Cuando yo digo que una persona quería hacer un daño menor, pero le fue la mano, estoy hablando de que Preterintención. preterintención, Preterintencional. listo. Y cuando digo que una persona tenía la intención de hacer algo, realizó todos los hechos para su comisión, es que Sí. Dolo. Dolo. solo, listo. Y cuando digo que la persona no tenía la intención, pero fue negligente, imprudente, o no Culposa. guardó el cuidado, Culposo. vos, Culpa. Culposa. vos, listo. Bien. Ahora vamos a mirar, bueno, 906. Revisiones de fiscal, los órganos de la policía judicial, elementos materiales probatorios. La cadena de custodia inicia dónde y dónde termina. Inicia en el lugar de los hechos y termina en la fiscalía. Bueno, sí. Puede ser la fiscalía, puede ser el juez, entonces es por orden de autoridad competente. Ok. Ahí es donde termina. Listo, porque puede ser diferente autoridad, pero termina por orden de autoridad competente. Listo. El traslado de contenedor, ya sabemos qué es el contenedor y cómo es el traslado de contenedor, ¿no? La actuación de No, 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 perito, refresca, profe. el No contenedor refresca es el contenedor. cualquier elemento, vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir esto. El elemento material Es probatorio son cualquier estas bolsa, una Eso, caja, cualquier cosa. eso. Entonces, el elemento material probatorio son estas gamas. Entonces, yo agarro este estuche y la introduzco aquí, la sello, la rotulo y la embalo y la transporto aquí. Entonces, este bolsito se queda llamando el contenedor. Ya. Lo mismo que si yo lo meto en una caja, Dame una bolsa de estas mismas. Porque mira cómo quedó. Yo sí lo hice poquito. Yo no sé poco de no sé. lo mismo que si, Micrófono, micrófono, please. ya. Lo mismo que si yo digo, bueno, la prueba es, digamos, este micrófono, listo. Yo digo, bueno, la voy a meter en esta cajita. Lo introduzco en esta cajita y esta cajita queda haciendo el Con- contenedor. Contenedor. Contenedor puede ser cualquier cosita que vaya a llevar el elemento material laboratorio, ¿cierto? Container otra. Container sí ya es diferente. Container sí Cartagena. es, sí es grande. Hay un barco que está por allá en Islandia que se quedó con un cargamento de Temu y todos los containers están flotando en el mar. Eso era una noticia de hoy. Yo lo estaba viendo. Están flotando en el mar los containers. Listo. La actuación del perito, los remanentes. ¿Qué son los remanentes? Los sobrantes. Los sobrantes. Entonces, hacemos una prueba, tenemos muchos elementos, digamos, mucha cantidad de sustancia, tomamos la prueba con un poquito, ¿cierto? Y todo ese montón que nos quedó lo guardamos o agarramos, digamos 100 panelas. Agarramos una panela para hacer la prueba. Solamente sacamos un gramito para la prueba. El resto de la panela nos queda de remanente. Nos toca guardarlo en la bodega y tenerlo allá custodiado. Y los macroelementos. ¿Qué son los macroelementos? Lo que no se puede embalar. No se puede embalar, ajá, que es muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, la maquinaria amarilla. La maquinaria amarilla es un macroelemento. ¿Qué hace? Le realizan la actividad de y demás allá en el sitio. Pero muchas veces, no sé, no sé, o sea, está prohibido realizar minería porque dañan el río, ¿cierto? Pero van y hacen la destrucción de la maquinaria, de las dragas y demás en el río. Entonces ahí sí yo veo como una dualidad, algo como complicado, ¿cierto? O sea, si estamos protegiendo el río, pues no vamos a destruir esos elementos en el río, porque vamos a perjudicar el río. Ahí sí veo como algo que
Está mal. Listo. Pero un poquito acá, la 1098. La misión y las funciones de la Policía Nacional. Siempre nos hacen esta pregunta. Si en un pueblo no hay policía de infancia y adolescencia, ¿quién va a suplir esas necesidades? ¿Quién va a cumplir esas actividades? Cualquier policía. Policía Nacional. Ajá. Policía Nacional. Policía Nacional. Así lo colocan en el IMSS. Policía Nacional y usted lo tiene que poner. Listo. En ausencia de autoridades, profe. ¿Cómo dijo usted? Sí. Cuando no hay policía de infancia y adolescencia en el lugar, entonces, ¿quién va a cumplir las funciones de la policía de infancia y adolescencia? No va a cumplir Policía Nacional. Policía Nacional. O le puede decir, cuando no exista bueno, policía especializada, ¿cierto? En casos con menores de edad o casos de niños, niñas y adolescentes. ¿Quién lo va a cubrir? Lo va a cubrir Policía Nacional. Listo. Otra cosa, la formación y capacitación de el policial que es de infancia y adolescencia. ¿Está capacitado en qué? ¿En qué está capacitado? ¿Qué estudios debe recibir para poder ser de infancia y adolescencia? Profe, no sé si será su internet o mi internet, pero está robótico. ¿Está malo? No, profe, yo lo estoy escuchando bien. Derechos humanos. Derecho Me humano, es eso. imagino Entonces, que debe Seguridad. capacitarse con la 1098, mejor dicho, tiene que sí, aprenderse la del derecho y al revés porque son de los que van a sí, defender los derechos de los menores. sí. Pero allá en la ley 1098 dice, el personal que sea de infancia y adolescencia debe estar capacitado en áreas de... Derecho Derechos a los humanos. menores. No, allá lo dice ciencias sociales y... ¿cómo se llaman estas cositas blandas? Pero en ciencias sociales. Y... eh, Relaciones humanas. no, no, la que son blandas, ¿cómo se llama? Ciencias sociales y habilidades blandas. Ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, debe tener capacitación y debe tener carreras, digamos, que tengan que ver con las ciencias sociales, por ejemplo, derecho, pueden tener también psicología, pueden tener licenciatura, porque digamos, tienen que ver con ello. ¿Listo? Las cualidades del policía de infancia y adolescencia debe ser una persona pues preparada. ¿Qué debe hacer él? Multiplicar lo que el conjunto quiere con las patrullas y con los comandantes. Él debe multiplicar esos conocimientos. Listo. Otro disciplinario, allanamiento y rescate. ¿Cuál es la autoridad competente, una autoridad administrativa que puede realizar allanamiento y rescate? Defensor de familia. Defensor de familia. Defensor de familia. No está él, pues muchas partes lo hace el comisario porque no está él, pero realmente la actividad es del defensor de familia, del defensor de familia. No sé por qué en muchos municipios no lo hay, no sé si es por ahorrarse unos pesitos o qué, pero me parece que es una función muy importante, porque colocan al comisario a hacerla, pero el comisario no debe hacerla. ¿Por qué? Porque el comisario tiene otras actividades que son muy diferentes. Hagamos una semejanza, es como si eh, en un lugar no existiera fiscalía, pero existiera solamente juez y el juez le tocará hacer acciones de fiscalía y de juez. No es prudente, no es prudente, no es conveniente. ¿Sí? Entonces, también en ese sentido la comisaría no debería hacer las funciones que le corresponde al defensor. No debería, no debería. Pero bueno, autorización de trabajo, jornada de trabajo y salario de trabajo. ¿Cuál es la autoridad que debe estar publicando en Internet cuáles son los trabajos prohibidos? ICBF. El Instituto Bienestar de Familiar. Muy bien, excelente. Listo. Ahora, los jóvenes son autorizados para trabajar. ¿En qué edades? Mayores de los 15.
De 15 a 16 tienen un horario y de 17 tienen otro horario. Mayores de 15 y menores de 18. Listo, pero ojo porque ahí nos faltó los de 15, ¿no? Usted me dijo 16 a 17 y 17 a 18, pero me faltó los de 15. 15 a 16, Mayores de 15. ajá, mayores de 15. Entonces, pero, pero vamos a aclarar eso, o sea, en una casilla están dos, 15 y 16 años, y en otra casilla están 17 años. Mayores de 15, menores de 17, o sea, tienen 15 y 16 años. Y mayores de 17, menores de 18. Entonces, tienen 17 años. ¿Sí? Listo. Entonces, los muchachos que tienen 15 años, ¿cuántas horas diarias puede elaborar? 6. 6 horas. Seis ¿Listo? horas. Máximo hasta las 6 p.m. Hasta las 6 p.m. Y 30 ¿Cuántas horas a la horas. semana? 30 al mes. 30 horas a la semana. A la A semana, la semana, perdón, 30 horas a la semana. 30 a la semana, 30. Listo. Ahora los Estamos muchachos que duchos, tienen estamos 10, duchos. Bien por la energía. bien, bien. Ahora los muchachos que tienen 17 años. 8 ¿Cuántos horas. 8 horas. 8 horas al día, Máximo 8 hasta las horas, 8 p.m. hasta las 8 p.m. ¿Cuántas a la semana? 40 horas a la semana. 40. A la semana. 30. Bien, excelente. 40 horas. Listo. Ahora, ¿será que si el de 15 gana menos que el de 17? No, salario mínimo normal. Salario mínimo. Es, Salario mínimo. trabaja Salario menos, pero gana igual porque no le pueden dar menos del mínimo. Listo. Ahora y una el permiso muchacha, dado por el alcalde. ajá. Ahora una muchacha que está embarazada, después del séptimo mes, ¿cuánto trabaja? 4 horas. 4 horas. 4 horas. 4 horas 4. diarias. Y la Máximo hora, 5, 20 semanal. 20 semanal. 20 semanal. ¿Y hasta qué horas puede elaborar? a las 8. Dependiendo, si tiene 17, si Dependiendo, tiene dependiendo. 16. Va así, Ajá, dependiendo. Sí. dependiendo de la edad. A las Listo, 6. listo. Y eh, puede ganar menos. No, Lo mismo. No. igual. Un salario Mismo mínimo. salario. Mensual Listo, legal vigente. listo. Profe, Señor, de pronto una opinión acá humilde. Si nos colabora de pronto con un cuadrito y que nos ayudaría las edades, tantas horas y se mecaniza mejor, pienso yo, ¿no? la carpeta verde. No, el profe ya la tiene. El profe ya Ya nos las envió está ahí. en las fichas, En ahí las está. fichas, el profe ya las ha enviado, compañero. Sí, señor. Vamos a verificarlo. Hay que defender al profe porque las ha enviado. Échale una miradita ahí a las clases que ha enviado el profe. Ellas ya están montadas. eh, y por acá la tabla también está por acá. Vamos a buscar. Sí, está por aquí. Entonces, Constitución, Derechos Humanos, está bajito, de la estructura del Estado, de la fuerza pública, es lo que vamos hablando. Los estados de excepción, acá están los tres, esenciales. Acá está, pero ya la miramos. Aquí está, cuando es más pequeñito. La Constitución, la rama del poder público, mecanismos de participación, mecanismos de protección, ¿no? Fuentes de control, están los derechos, están los derechos fundamentales, 30, 35 sociales, 5 ambientales. Aquí ya hablamos de la ley 906, la 599, pero ya la buscamos, aquí está, la miramos de una vez. Esta es, bueno, este es desde que capturan a la persona, desde que se captura, hasta que la persona vuelve y le rehabilitan los derechos. ¿Listo? Sí. Listo. Vamos a voltearlo. Antes sí se deja girar.
Tendría que ser un pantallazo, profe, porque es PDF. Mire que está como cargando ahí. Ahí sí lo volteó. Sí lo volteó. Listo, entonces vamos a darle un poquito. Ahí, listo. Entonces, allanamiento y rescate. El defensor. Si no hay defensor, debería hacerlo el comisario de familia. Cuando no hay comisario de familia, en últimas podría ser en últimas, un inspector de policía, pero él no debería, pero en últimas, ¿cierto? Y cuando no se puede contactar ninguno de estos, se va a llevar al centro zonal más cercano al muchacho para restablecimiento de derechos, ¿cierto? Entonces el defensor de familia restablece derechos, si no, pues le toca al comisario, y si no, en última sería el inspector de policía. Listo. Em, Verificación y garantía de los derechos de los adolescentes será el defensor, pero pues, si no, entonces el personero municipal, el ISE, debe garantizar los derechos. Entonces, cuando esto va a ser un más, si no hay defensor, se comuníquese por el comisario de familia, pero también llame al personero municipal. Siempre apóyese mucho del personero municipal. Responsabilidad penal para adolescentes. Está el juez penal para adolescentes. Si no existe el juez penal para adolescentes, está el juez promiscuo de familia. Si en ese municipio no hay juez, tendría que ir al juez municipal. El primero sería juez penal para adolescentes, ¿cierto? Si no, el promiscuo de familia y si no, municipal. ¿Listo? ¿Está yendo la señal o estamos bien? Listo. Los permisos de trabajo. Vamos bien, profe. Aquí está. El permiso de trabajo. El inspector de trabajo es el que va a dar la autorización. Si no hay inspector de trabajo, debería hacerlo el comisario de familia, pero acá en las nuevas responsabilidades de comisario de familia ya no viene, ya no viene. El familia no tendría que hacer esto. Es que realmente nunca tiene que hacerlo. Lo que pasa es que cuando no hay inspector de trabajo, se mete. Es, y cuando no hay, tendría que ser el alcalde. Pero realmente el que tiene que dar es el inspector de trabajo. Inspector de trabajo. Los horarios permitidos. Entonces, 15 y 16 años trabajan 6 horas diarias, 30 a la semana y hasta las 6 p.m. 17 años y trabajan 8 horas diarias, 40 a la semana hasta las 8 p.m. De los 5 a los 14 años, solo hay permiso para trabajar en las actividades culturales, artísticas y recreativas y solamente podría trabajar 14 horas a la semana. Por ejemplo, los niños que trabajan para la televisión haciendo comerciales y demás, o trabajan para un eh, canal de televisión. Los niños solamente pueden trabajar 14 horas y tienen que ser supervisados por los padres. Los padres tienen que estar en todas las grabaciones de ellos, ahí con ellos al lado, ¿cierto? Que no salen en la cámara, pero ellos tienen que estar ahí al lado. No pueden estar los niños solos. Que no, que yo le voy a autorizar y usted va y graba ahí en la otra habitación con él. No puede, no puede. Tiene que grabar ahí mismo con ellos. No, que yo le voy a autorizar que usted grabe con él, entonces usted se va a montar en un bus con él y va a grabar en el bus. Y luego viene después y me lo trae. No puede, no puede. Tiene que ir la mamá ahí con él, ¿cierto? Y solamente va a poder trabajar 14 horas a la semana, muchachos, a la semana. ¿Listo? Bueno, entonces, deben, los de 5 a 14 pueden. Menores de 14 años, de 5 años también, también podrían. Ya, ya es solamente por ahí, digamos, para hacer un comercial y demás, pero ya serían los padres los que responden, ya no sería autorización al menor, sino que los padres son, es contrato con los padres, y ellos son los que van a responder por ellos, ¿sí que? Listo. Entonces, sigamos acá en el otro cuadrito. Autorización de trabajo y jornada laboral. Sistema de Pro- responsabilidad penal para adolescentes. Señor, Qué pena. Donde dice joven embarazada, después, ¿joven hace referencia a menores de edad también? bueno, sí, sí, claro. Las embarazadas, sí. Las embarazadas ¿para qué? Las embarazadas van a poder trabajar solamente
solamente 4 horas diarias, 20 a la semana. Y depende, si tiene 15 o 16 años, puede trabajar hasta las 6 de la tarde. Si tiene 17, puede trabajar hasta las 8 de la noche. Pero no puede pasar de las 4 horas diarias de las 20 semanales. ¿Sí? Y no se le puede pagar menos del salario mínimo. Ah, mire, muchachos, esto es lo de, por ejemplo, mire, este es el cuadrito de papita. No lo culpo de preterintención. Cierto que este es el papita. Usted lo tiene. Usted lo tiene, usted lo acomoda en la computadora. Y esta es la estructura, mire, de la conducta punible. De la conducta punible contravencional y delictiva. Ahí está. Entonces, cuando hay autoría, cuando son coautores, cuando es partícipe, la posición de garante, ¿cierto? La posición de garante. ¿Qué es la posición de garante, muchachos? Como el defensor, profe. Defensor de familia. Pero no necesariamente necesita ser el defensor. Pues Como un testigo. Un testigo. personero, Ministerio Público. ¿Cómo es la pregunta, profe? El que ¿Qué verifica que es la posición de garante? ¿Quién tiene la posición de garante? ¿Quién es la posición de garante? El imputado, profe. ¿El qué? ¿El no, imputado? el garante. No, 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 el garante. O no, el imputado no, se llama el aprendido. Bueno, el aprendido sería quien tiene, o sea, a quien se le da el beneficio. Pero ¿quién tendría la posición de garante con un capturado? El Estado. Policía, profe. Policía. Policía. Listo. Ahora, de un Infancia y niño, adolescencia. de un niño, de un niño, ¿quién tiene bueno, puede ser adolescencia cuando es menor de edad capturado, aprendido. Listo. Y de un niño normal, por ejemplo, de mi hijo, ¿sí? El Ministerio Público. No. El papá es la Los posición padres, de garante. El los papá, los padres. padres. Los padres tienen Pero si yo voy a una piscina, Padre y familia. voy a una piscina y de repente, pues es caso muy feito, vamos a ponerlo así. Yo tengo un niño, yo voy a una piscina y de repente yo le voy a ir a comprar una fría, ¿no? Una cervecita y entonces yo digo a una señora que está ahí, hey, hey, comadre, le echa un ojito al niño. Ella me dice, sí, sí, hágale. Y yo me voy a comprar la fría y mientras tanto el niño se tira a la piscina, está muy honda. La señora no lo vio, no estaba atenta y el niño, ¿quién tenía la posición de garante ahí? ¿El padre o la La señora? señora. No, la señora porque todos tenemos la obligación de cuidar a los menores. Eso. Y ella admitió la posición también. Él le dijo, me le echó un ojito, ella le dijo, sí, sí, hágale. Ella asumió la posición de garante y ella tiene que responder por esa vía. Suena feo, pero es así. Entonces, por ejemplo, tenemos que mirar muy bien nosotros qué El responsabilidad nos detalle, hacemos. el detalle es comprobarle a ella que ella sí aceptó. Sí, pero pues ahí tocaría mirar las cámaras de oficina, a ver si hay cámaras y demás. Ahí se miraría. Pero ah, es delicada la cosa. La posición de garante la tiene ella. Cuando usted le dice a una persona, en este momento usted queda capturado, ¿cierto? Por el delito de tal, tal, tal. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a ta, 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 tiene derecho a entrevistarse con su abogado, a una llamada a un familiar, a indicarle los motivos de por qué fue capturado y demás. En ese momento, la posición de garante la tiene el policía. Y ese muchacho viene y se tropeza y se parte una uña, quien tiene que responder es el policía. Entonces, si usted lo lleva y le pasa algo, o le dan consejos por allá en el y esa persona se va a ver a Diosito, ¿quién debe responder? El policía, porque tiene la posición de garante. ¿Sí?
Él es el que debe velar de una vez por todos los derechos de esa persona. Entonces tenemos que mirar muy bien eso, muchachos. El Estado tiene con el ciudadano, ¿cierto? Las instituciones tienen con los ciudadanos, posición de garantía. Y los ciudadanos tienen con sus responsabilidades, con sus hijos y demás. Pero la posición de garantía. ¿Listo? Vamos a mirar. Ley 1407, Código Penal Militar. Que vamos mejor con otro para que lo veamos acá. Esta, la ley 98. Ah, bueno, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿cierto? El menor es responsable después de los 14 años. Antes de los 14 años, no. Profe, entonces si hace un delito antes de los 14, ¿qué hacemos con él? Le restablecemos derechos. Pero ¿cómo así que le vamos a restablecer derechos si él está cometiendo el delito? Sí, que él todavía es un menor inmaduro. ¿Listo? Inimputable. Vale. Bueno, la ley 98. Está toda la ley 98. Profe, y hacia arriba hasta queda también un ciudadano, es inimputable. Dice que es de los que 75, 5, ya el ciudadano ya no, pues digamos, no hay ni, pero ya no lo van a dejar en, en prisión. ¿Cierto? Y ahí también vienen otras cositas, ¿no? La demencia senil, eh, y la otra enfermedad es Alzheimer y demás. Entonces, eso lo va a declarar inimputable. Pero, por ejemplo, después de una edad, ¿sí? Ya no le comienzan a dar prisión. Listo, vamos a mirar acá la jornada del trabajo, tema de responsabilidad penal para adolescentes, todas las audiencias. Las audiencias dice así, mire, las audiencias se surtirán, bueno, que se surtan en el sistema, serán cerradas al público si el juez lo considera que se está vulnerando los derechos del menor. Entonces, la pregunta que nos hace el examen siempre es, ¿son cerradas o son abiertas? La respuesta es que son abiertas. Profe, pero ahí dice serán cerradas. Sí, pero dice serán cerradas si sucede esto. Si no sucede, son abiertas. Profe, pero yo siempre a todas las audiencias de menores que son cerradas, porque el juez siempre ha considerado que es mejor tenerlas cerradas, pero no quiere decir que sean siempre cerradas o que deban ser siempre cerradas. Pueden ser abiertas. Sí, ¿me voy a entender con eso? ¿No? Para el examen son abiertas. Ujú. Para el examen son abiertas. En la vida real, sabemos que casi todas son cerradas. Pues yo como juez, pues siempre la cerraría también. Pues si yo tengo la facultad de cerrarla o dejarla abierta, es un menor de edad, es un muchacho que no sabe qué va a pasar con su vida, lo puedo exponer a esto, yo mejor la cierro y me evito problemas. Y nadie le va a venir a decir, venga, ¿por qué la hizo cerrada? ¿Por qué la hizo abierta? ¿No? El juez dijo que la hiciéramos cerrada y ya cerrar. Pues él ya internamente por los motivos que exponen la integridad del menor y demás. ¿Listo? Y hasta ahí de 98 sí, bastante. Bueno, Código Penal Militar. Entonces, vamos a hablar de los delitos. Delito de subordinación. ¿Quién comete subordinación, muchachos? Subalterno. Un subalterno. Un superior no lo va a cometer. Va a cometer un subalterno, ¿no? El que lo hace con grosería. ¿Ah? Pero, aunque el Código Penal Militar no habla de subalterno y superior, de subalterno y comandante o mando, no. Habla de inferiores Y y superiores. superiores. Acá me quedo. Acá, ¿quién la hace? El inferior. El inferior. Pero bueno, lo coloqué subalterno, pero bueno. ¿Qué hacen? Que mediante actitudes violentas pida una orden, modifique una orden. En actitudes violentas, ¿cierto? Pida una orden. Listo. Ahora, bueno, no acate o no cumple una orden mediante actitudes violentas. Ahora hay una insubordinación por exigencia. Es lo mismo, pero solo que
él va a exigir que se dé una orden. Por ejemplo, venga, mi sargento, ordene que yo este fin de semana salga para... No, hermano, usted no le toca este fin de semana, le toca al otro. Ordene, mi sargento, yo necesito que me cambie el turno de franquicia. No, no lo va a poder cambiar. Oh, y mediante actitudes violentas obliga al sargento a que realice la orden de ¿el qué? De salir franco. Es una subordinación, pero por exigencia, está exigiendo algo. La desobediencia, ¿quién la comete? El subalterno. ¿Qué? Que incumpla o modifique una orden legítima. Ya. Desobediencia, ahora aquí viene a confundirse la cosa, porque la desobediencia es incumplir una orden. Listo. Después viene desobediencia al personal retirado. ¿Y quién la realiza? El oficial, suboficial, o personas que tuvieron carrera en la institución, ¿cierto? Que no se presente cuando lo llamen mediante decreto y demás, porque por necesidades están llamando a el personal retirado. Listo. Entonces, este es el delito para el personal, pero que estuvo escalafonado, que estaba haciendo carrera. Listo. Después viene desobediencia el reservista. ¿Quién la comete? El que prestó servicio militar. Simplemente. El que solamente prestó servicio militar. ¿Sí? Y ¿qué es lo que hace? Que no se presenta al llamamiento. Ya. Eso es. Que no se presenta cuando hay llamamiento. Ya. Ahora, ataque al superior. ¿Quién lo comete? El inferior en grado, antigüedad o categoría. ¿Qué? Que ataque por vía de hecho, golpee al superior. Eso se tiene que ser relacionado con el servicio, muchachos. Tiene que ser relacionado con el servicio para que se relacionado. Pero ojo una cosa, es que muchas veces se confunden. Es que, profe, el compañero estaba de servicio, pero el otro compañero estaba franco. Tienen que mirarse a quienes que están investigando. Y tiene que verificarse la conducta de a quién van a investigar para determinar el penal militar. Porque si usted dice, no, el que estaba descansando era el compañero que estaba investigado y el que estaba trabajando era el otro compañero. Entonces se va a ver por penal militar. Pues no, hay unas lesiones, pero no hay penal militar. Ah, profe, pero aquí el que golpeó era el que estaba en servicio y el otro estaba franco. Tiene que mirar si es relacionado con el servicio, porque si no, tampoco. Los dos estaban en servicio y es por el servicio. Listo, aplica. Si no, no aplica. Los dos estaban en servicio, pero estaban discutiendo era por una novia. No aplica. Pena militar. Tiene que ser relacionado con el servicio. Ataque al inferior, lo mismo, pero del superior al inferior. ¿Listo? Y con el que ataque por vía de hecho. ¿Cierto? Golpes. Amenazas. ¿Quién? Cualquier miembro de la institución. ¿Qué? Que manifieste amenazas. ¿Cómo? Por cualquier medio, muchachos. Por cualquier medio. WhatsApp, llamadas, cualquier medio. Por Nequi, le manda 100 pesos y le escribe, te voy a llamar, ¿cierto? Amenaza por Nequi también. Y además, listo. Abandono del comando. ¿Quién lo realiza? El comandante. ¿Qué? Que no ejerce sus funciones de comando, jefatura o dirección. Cuando en tiempo de paz tiene que pasar 24 horas consecutivas. Pero ojo, no es que no esté las 24 horas en la oficina, es que no cumpla sus funciones, o sea, no conteste teléfono, no conteste WhatsApp, no, se pierda. ¿Sí? Profe, no, pues es que él no está ahí, pero el man está dirigiendo todo por su celular. Profe, a mí me da rabia, listo, ahí le rabia, pero no hay todavía el delito. Listo. Abandono de comandos superiores, jefaturas o direcciones. Lo mismo, pero tiene que ser un oficial superior que esté en esas áreas, ¿cierto? En esas unidades. Abandono de comandos especiales. Lo mismo, pero tiene que ser un comando especial. Ahora sí viene, abandono del puesto, muchachos. ¿Quién? El que estando en servicio. ¿Qué?
abandone el puesto, el lugar, ¿cierto? La facción, o se duerma o se embriague. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos de cuadrante también de patrulla de vigilancia, se salga del área. También puede darse el abandono del puesto, ¿cierto? Eh, bueno, vamos a poner un casito aquí. Mire, por ejemplo, había un señor subintendente que estaba en una patrulla de vigilancia. La, el cuadrante de él era donde quedaba la estación de policía. El señor subintendente que se coqueteaba con un auxiliar y llega a la estación de policía porque supuestamente iba a ir al baño, pero no al baño, sino que se dirige al alojamiento de las femeninas donde están las auxiliares y se va y se pone a hablar con ella, ¿cierto? Está hablando con ella, y de repente pasa la oficial de control, que es una teniente, y lo encuentra. Ahí se configura el abandono del puesto, sí o no. No Sí, porque está en la jurisdicción. sí, pero no está haciendo Pero no está haciendo actividades la de labor que le servicio. corresponde, abandona el puesto. Está haciendo otra actividad diferente a su labor. Aunque en la vida real fue más apiado, pero Sí, 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 pero es para estudiar. Pero sí, ahí abandona el puesto. Profe, no se ha salido el cuadrante. No importa, no está cumpliendo las funciones. Claro, Profe, profe, ahí es el compañero, no está cumpliendo la función que debe de realizar. así no se salga el cuadrante, no está cumpliendo la función. Por ejemplo, hay un muchacho, esto pasó, este caso lo conozco, un muchacho que está en una garita de seguridad. De repente viene una muchacha de esas que visitan la garita, no sé por qué, a vender rifas, ¿cierto? En la noche y está ahí con el muchacho. De repente le dio calor y el muchacho se despoja del uniforme y la muchacha de la ropa, ¿cierto? Y se quedan ahí en la garita, ahí en la garita. Puede ser, pasa el que hacía verificación de relevo, pasa y encuentra al muchacho ahí. Está dentro de la garita del muchacho con la muchacha, el fusil, todo está ahí, no se ha movido ahí y lo encuentra. El señor que pasa revista, el señor intendente, dice que hay abandono del puesto. ¿Está bien? ¿Está en lo correcto? Está errado. Sí, Sí, está lo hay, sí abandonando. lo hay, sí lo hay. Claro que sí. Vaya. Pero muchos dicen, no, profe, no hay abandono del puesto porque no abandonó la garita, no se ha ido de ahí, pero hay abandono del puesto. No estaba haciendo las funciones que le corresponden. Estaba haciendo las funciones que le corresponden. Otro ejemplo, la patrulla del cuadrante, dentro de su cuadrante hay un estanco y un señor que es muy buena gente. Entonces ellos se van para allá, está haciendo mucho calor, está a 48 grados centígrados, ¿cierto? Está demasiado caliente. Entonces ellos van, se, se sientan allá, en el estanco. El señor le dice, venga, entre, entran ahí en el estanco. Y el señor le brinda unas cervecitas. Le toman tres, cuatro cervecitas. ¿Sí? Entonces, el teniente que está de turno, como, ¿cómo se llama el cargo de ese nuevo? ¿Qué se llama? Móvil Ese, 1, oficial de vigilancia. Oficial de servicio. supervisor de servicio. Ese supervisor de servicio. Bueno, entonces ese supervisor de servicio va y los encuentra allá. Cuando los encuentra allá, le dice, ustedes están abandonando el puesto. Y el señor patrullero le dice, no, no, mi teniente con abandonando el puesto, nosotros no nos hemos salido del cuadrante, estamos acá, mire usted el cuadrante, no hemos abandonado nada. Le dice el señor patrullero, ¿está bien o está mal? está mal, Mal. no El está siguiente, cumpliendo las actividades. eso, no está cumpliendo las actividades, se embriagó, se tomó, no está cumpliendo las funciones que debe ser, está abandonando el puesto. Por ahí también hay otro caso, ese caso también no me gusta, el caso todavía está en camino, pero no me gusta. Bueno, yo lo tengo que ayer creo que unos muchachos, la patrulla le faltaba una hora de servicio, se meten en un establecimiento y justo les cometen un hecho lamentable de vida.
cuadrante y el recorrido marca que duraron 1 hora ahí esperando el relevo y nunca se movieron de ahí. Ya habían hecho todos los antecedentes, los recorridos, ya habían hecho todo, pero duraron 1 hora ahí y justo en ese momento les pasó un hecho lamentable de vida y justo había una persona muy interesada en el servicio de policía que tomó fotografía y video diciendo que mientras que habían hecho algo, ¿cierto? Atentado contra una persona, la patrulla estaba ahí en ese establecimiento metida y no había querido salir. ¿Hay abandono de puesto? Sí. Y Ah, no hay. no, Hay abandono de puesto y hay falta Yo también. disciplinaria. Hay falta disciplinaria también. Entonces, lamentablemente, eso se va mal. Bueno, ahora abandono del servicio. El abandono del servicio solamente se da 5 días consecutivos que no se presente al trabajo. 5 días, ¿cierto? Listo. Eh, deserción. Deserción, ¿quién la realiza? El incorporado al servicio militar. No puede ser un Respetando el soldado servicio. profesional, ¿ya? No puede ser un soldado profesional, no puede ser un cabo, no puede ser un teniente, no. El que está prestando servicio militar hace deserción. ¿Qué es la deserción? Que no se presenta el servicio durante 5 días. ¿Sí? Cuando sale de permiso y no va más. No va más. Oiga, yo Cuando se gestiona el servicio, le dan un permiso y no regresa. no regresa. Y ella estaba mirando a uno y me decía, venga, lo que pasa es que, mire, yo ya llevaba, me dice el pantilla, yo ya llevaba 8 meses. Pero salí, tenía una novia. No, yo la verdad me quedé con ella y no quise volver. ¿Y ahora yo qué hago? Palado. Profe, qué pena ahí, interrumpo. Pregunta. Un señor, bueno, un soldado, no, él hizo todo era para soldado profesional, él hizo todo, llegaron, ya hizo el tiempo de juramento de bandera, digámoslo así, o el tiempo ya de graduación, él le dieron el permiso, pero él no se presentó, pero él no se presentó después de los 7 días, los 5 días que dan. Pasó el tiempo, él lo llamaron de allá pues, bueno, de esperar militar, además donde lo habrán llamado, entonces ya pasó el tiempo, entonces él dice que él ahora se quiere ir pero incorporarse a la policía. Eso que él hizo en ese entonces, ahora en este momento, ¿lo deja o no lo deja? Pero bueno, él realizó fue abandono de servicio. Sí, él no se presentó más después del permiso de ya cuando se graduó ya. Digamos, como uno se graduó acá de la escuela y ya le dan los 5 días Y de dependiendo permiso. eso de cuánto fue, que si fue reciente, ¿no? Esto casi como, ¿qué? Esto es como de 2020, 2021, 2022, por ahí, 2023, por ahí. No, todavía no, no le da y después por la edad no le da. Ahí no está ahí no está el delito de deserción, es que, profe. No, Que él era, porque era profesional. Él es abandono del puesto de soldado profesional, de abandono de servicio de soldado profesional. o sea, después de cuántos años ya se puede volver a hacer otra vez proceso. 5, Ya. todavía no le da. Tiene que mirar cómo quedó con eso, ¿no? Y solucionó todo eso. Listo. Delito de centinela. ¿Es quién? El centinela. ¿Qué qué? Que se embriague, se renombrado. duerma, Ah, se quede dormido, se droguen, falte a las consignas especiales, se separe del puesto o se ponga a hacer otras actividades también. Entonces se tiene la puso ahí a hacer sus cosas, ¿cierto? Ah, bueno, el que decíamos hace ratico la garita no sería allá abandono el puesto, sería delito de centinela, si él estaba era de centinela, ¿no? Entonces tendría que era el delito de centinela. Listo. Eso sí, exonerado el que se duerma producto de sobrecarga laboral debe demostrarlo. Esto hay una sentencia, no me acuerdo cuál es la sentencia, ¿cierto? Pero es una sentencia en la que un soldado estaba pintado con un cuadro de mando. Y la verdad el cuadro de mando era un cabo tercero y el cabo tercero, bueno, eso son, digamos, por inmadurez, ¿no? El cabo tercero quería como aplicarse. Y lo puso y lo puso y lo puso y lo puso a hacer turno. Y el muchacho se durmió. Y el cabo le pasó el informe y demás. Entonces, él le buscó la caída al muchacho, pero sobrecargándolo. El muchacho se fue hasta última distancia
y salió la sentencia de él. Quedó absuelto, quedó exonerado, porque lo sobrecargaron para poder hacer que él se cansara, se durmiera. O sea, esa sentencia ayuda mucho en estos casos. El agravante, que esté en guerra o en conmoción interior. Libertad indebida de prisionero de guerra, que es el que a veces nos asusta. Vimos que se me volaron unos capturados, entonces es libertad indebida de prisionero. Que no hay guerra declarada, que no puede darse ese delito. No puede dar favorecimiento a fuga y demás de pronto. Claro, tendría que demostrarse. No es que de una vez usted va a ser culpable, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Omisión de abastecimiento, ¿cierto? El que no debe los víveres y más. Hace un poquito había una noticia sobre eso, había una escuadra, no sé, de un batallón que estaba en el área que llevaba mucho tiempo que no le daban alimentos y no tenían. Entonces, estaban verificando por qué no se les daba abastecido de alimentos a esos muchachos. Inutilización voluntaria, el que se produzca a sí mismo o le diga a otro que lo realice una, una lesión. ¿Para qué? Para no cumplir los deberes o para irse retirado o para el reconocimiento de algún prestacional. ¿Listo? Cobardía. ¿Quién? El miembro de la fuerza pública. ¿Qué? Que huya, eluda la responsabilidad. ¿Cuándo? En el cumplimiento del combate o presencia del enemigo. Con la sola presencia, usted se echa para atrás, ya es cobardía. Yo estaba escuchando también un audio por ahí que había de un señor subintendente que le dieren un patrullero, un auxiliar, patrullero, se lo dieron. Y le dicen a él que baje con todo el grupo de trabajo a recuperar al muchacho. Y él dice que no, que porque lo están esperando la guerrilla, entonces que no lo va a hacer. Yo decía, bueno, ¿hasta dónde el señor es prudente o hasta dónde, si él sigue con eso, podría darse la cobardía, ¿no? Porque una cosa es que él diga, no, es que mire, están en tal lado, o sea, o esto, o vamos con mucha precaución, o vamos esto, listo. Pero él dijo que no iba a mover los policiales, que no lo iba a mover para recuperar al patrullero, porque de pronto le hacían algo. Le podría estar dando más o menos. Le falta todavía un poquito, pero sí podría darse la cobardía un poquito, ¿cierto? Va a mirar, porque él debe realizar la actividad con toda la medida de seguridad, pero debe realizarla. No puede quedarse ahí y abandonar, digamos, al compañerito, ¿no? Listo. Cobardía por omisión, miembro de la fuerza pública, que no acuda, no permanezca o se oculte o simule enfermedad en acción armada. La otra es presencia del enemigo. Esta ya es acción armada. Ay, perdón. Bueno, comercio con el enemigo, ¿cierto? El que haga tratos y demás con el enemigo, sobre todo pues cuando vayan a hacer armas es agravante, pero que comercialice cualquier tipo de elemento, sean uniformes, sean elementos y demás. Listo. Injuria. Miembro, ¿quién lo hace? Miembro de la fuerza pública, que hace imputaciones deshonrosas. ¿Sí? Dice, ah, este pelado es tal cosa. Ah, no, es que este Profe, te lleva la... espera una preguntita. Eh, Cobardía y cobardía por omisión, ¿cuál es la diferencia? La La cobardía es cuando hay presencia del enemigo, ¿no? sí, pero no hay un Y combate cobardía como por tal. omisión Cuando están es en cuando hay un combate. combate. Sí, Vale, vale, esa es la duda, muchas gracias. sí. Y la de omisión también se puede dar, por ejemplo, hay unos compañeros que están en combate más arriba, en una montaña, y a usted le dice, lleguen allá para que los apoyen. Y usted, no, se echa para atrás, se esconde, se elude. Entonces ahí también se podría dar por omisión. Usted no llegó al combate, debe ya presentarse.
o simula de pronto el miembro de la fuerza pública que está enfermo, como dice allí. Sí, sí. Entonces dice, no, es que me dio diarrea, pero es que la diarrea que le dio fue por el miedo, ¿cierto? Diferente, pero tiene que ir al combate, tiene que ir. Listo. Entonces, la injuria es algo deshonroso de una persona, pero ojo, tiene que ser relacionado con el servicio para que sea penal militar. Ojo, tiene que decir claramente, eh, Pepito Pérez es un cochino, Pepito Pérez es un infiel, directamente, ¿cierto? Para que se declare la injuria. Ahora la calumnia. La calumnia es imputar la comisión de un delito a otro, pero tiene que decirlo claramente. Es decir, Sutanito hizo hurto, el otro hizo, no sé, eh, secuestro, no sé, pero tiene que decirlo y para que se dé la injuria y la calumnia. Pero son dos cosas diferentes. No la pegamos siempre. Injuria y calumnia, y siempre dice que lo voy a demandar por injuria y calumnia. No es demanda, es denuncia, porque es penal. Penal es denuncia. Demanda es civil. Por eso cuando alguien diga es una denuncia penal, esa persona no sabe lo que está hablando. O cuando le digan, no, es que es una demanda penal, peor. Todo lo que sea demanda es civil y todo lo que sea denuncia es penal. No necesita decir denuncia penal. Dice denuncia penal está redundante. Denuncia es penal, ¿cierto? Pero no podemos mezclar la injuria y calumnia, no es. Injuria es un delito, calumnia es otro delito. No se puede de una vez pegar. En- Sí es cierto, profe, porque acá hay varios compañeros que se juegan y dicen, te voy a denunciar por injuria y calumnia, y yo como que me queda, ahorita que usted está aclarando las cosas, pues ya sí, es que entiende uno un poco mejor. es diferente. Porque si le dice, no, es que tú estás raspando, te voy a denunciar por calumnia. Te está diciendo que es un delito. No, es que Susanito no se baña. Te voy por injuria. Estás diciendo cosas deshonrosas de mí. Es diferente. Bueno, aquí para que se dé la injuria y la calumnia, tiene que ser relacionadas con el servicio. Si no son relacionadas con el servicio, no lo cobijan penalmente. Yo también he visto muchos delincuentes que no vemos en penal militar, todo no es penal militar. En disciplinario sí es todo, pero penal militar no. Tienen que ser los delitos descritos aquí en penal militar, si no, no. No, es que me trataste mal y Profe, fue mal. Señor, profe, qué pena la interrupción. sí, no Que sé. tengo una duda, quizás de pronto, por ejemplo, dónde un funcionario puede hacer la denuncia? ¿Por injuria o calumnia? ¿A dónde? ¿A qué entidad? Listo. A la Fiscalía General de la Nación, si son temas, digamos, de la vida cotidiana. Si son temas relacionados con el servicio, tiene que ser penal militar, pero usted lo puede hacer informándole al superior y solicitando. Entonces, se estudia el caso en comité CRAED y de ser pertinente, correr traslado, bueno, reenviar a la oficina de justicia penal militar para corroborar si se tipifica el delito de injuria o si se tipifica el delito de calumnia, ¿cierto? Entonces, se solicita que ellos verifiquen a ver si sí o si no. Y ellos mirarán el CRAED y le dan trámite. Pero si es algo de la vida diaria, usted va a la Fiscalía General de la Nación o así, por la página, a denunciar. Se coloca a denunciar y denuncia a la persona. No le va a salir el delito de injuria y calumnia, no. Usted tiene que decidirse por cuál va a denunciar o denunciar dos veces. No se puede. Usted vaya a denunciar injuria y calumnia, no. Coloca injuria o coloca calumnia. No, los dos. ¿Cierto? Profe, regáleme un minutico para comentarles aquí un caso que me pasó a mí también en el 2016. Listo.
hubo una captura. Bueno, yo era cuadrante 12 y el 11 estaba pidiendo apoyo. A los compañeros los leccionaron. El compañero mío de patrulla capturamos a las dos personas que lesionaron a los otros compañeros. Bueno, en fin, para resumirle, los señores que iban en la camioneta, los capturados, llevaban una suma de dinero aproximadamente 2.500.000, 2,5 millones. Tenían un reloj que tenía un costo aproximadamente de 5 millones. Yo le hice entrega de esos elementos a la esposa en plena fiscalía, en la URI. Después la señora me denuncia. O sea, yo estaba de vacaciones y me llamaron, venga, patrullero, necesitamos que se presente acá en la fiscalía, ta, 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 ta. Yo llegué, además, yo estaba azul, ni sabía para qué era. Cuando yo llego, me dicen de que ella me había denunciado por el hurto a un reloj evaluado aproximadamente en 5 millones de pesos y 2,500,000 en efectivo. Y yo, por eso es que me llaman. Me fui al archivo del celular, ta, 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 busqué y gracias a Dios ese procedimiento lo grabamos. Cuando le entregamos la plata a la esposa, le entregamos unas llaves de la camioneta y le entregamos el reloj. Listo, y me dice el asistente fiscal, creo que fue que me dijo, venga, y entonces, ¿y esta vieja qué es lo que quiere, hermano? Pues hicimos, voy a perder el tiempo. Usted no, no, váyase, váyase, aquí no hay nada, no hay nada. Y unos compañeros me decían, marica, pero demándala por las dos cosas, injuria y calumnia. ¿Ahí qué sería? Calumnia solamente, pero Calumnia. no es demandar, es denunciar. Entonces, usted mismo Eso ahí es mismo, ahí en la denunciar. fiscalía, le colocaba denuncia por calumnia. Está diciendo que usted había realizado un delito y usted no lo había hecho. Entonces, usted podía de una Bueno, vez, sí, eso dije yo allá y me dijeron, no, marica, la verdad es perder el tiempo, me dijeron allá en la fiscalía, es perder el tiempo porque hay otros casos de relevancia, fue lo que me dijeron. Nada, Wilson, ahí no iba a perder tiempo porque usted tenía el soporte. Usted tenía el soporte, tiene las evidencias. la Que va fiscalía, que claro, quisieron hacerle la respectiva denuncia porque usted tenía soporte y tenía cómo cogerla. quería hacer Claro, un, claro, No, esa era la claro. idea. Y quería hacer un comentario, pero era no, para no, era para que le hubiera recepcionado el denuncio, porque es que perder a tiempo siempre y cuando lo hubiera realizado el denuncio allá a mi cabo. Pero como si hubiera sido viceversa, que le hubieran, que si de pronto hubiera sido él, o buscándole de pronto la caída, ahí sí no le hubieran visto problema alguno. porque sí se De movieron igual manera, rapidito cuando ella denunció que usted había robado y exacto, porque ahí sí, después de ahí sí no. Sí, señor, porque obvio, como que claro. había algo por debajo y después lo que me dice el fiscal es que, no, más bien ella fue la que se cogió eso. Y nada, y me dijeron, no, de eso, sí, ese no es caso de relevancia y tal, o sea, más bien fue por negligencia de ellos que no quisieron hacer la vaina y pues yo tampoco, yo cogí y me fui también, estaba de vacaciones, me iba de viaje. Negligencia, negligencia. Pues no era caso de relevancia, porque realmente para mi cabo tenía la prueba, como dice el dicho, y les demostró que lo que estaba diciendo ella era mentira, lo que estaban manifestando era mentira. Pero qué tal que no hubiera tenido la prueba, no lo ponen en vueltas y ahí sí no le hace ahí una pérdida de tiempo. No, 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 no. No, eso, bueno, yo no Así, sé. así, tienes razón, compañero. Cuando ellos, no es que no, pues, pero cuando están parcializados o cuando a ellos les interesa algo, ahí sí no son, que no tiene relevancia, sino que no, por ejemplo, el caso que yo tenía hace poquito, la fiscal quería agarrar y hacerme arraigo y quería hacerme imputación de una vez, o sea, colocaron el denuncio y a los 3 días quería imputarme cargos de algo que no tenía pruebas de nada y que no existe, que nunca fue de nada, pero porque era amiguis de la persona que denunció, porque le creyó toda la historia a la persona que denunció. Le creyó que sí, que era la víctima y que pobrecito, perseguido, que Mi cabo, sí. ahí de pronto en el caso suyo, qué pena que le interrumpa ahí. Bueno, si le hicieron reseña, listo, no hay inconveniente porque a mí me ha pasado. Pero lo berraco ya cuando le hacen, perdón, arraigo, cuando le hacen reseña, ya ahí sí, no, 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 porque es que usted no es ningún bandido. A mí me ha pasado casitos y que lo llaman a uno a la fiscalía
Venga, no, venga, claro, yo con mucho gusto le regalo mi arraigo, pero reseña no, porque es que yo no soy ningún bandido. Eso, no, En ese punto tiene que tener uno mucho cuidado. pero yo no permití ni arraigo, ni permití la imputación, ni permití nada. ¿Por qué? Porque no había motivo a ello y porque, o sea, era parcializado. O sea, caso de eso, de repente darle tanta importancia en 3 días y querer hacer show mediático y demás. O sea, como, ya lo último, ¿no? Tuvieron que cerrarlo. Yo cerré todo. Me cerraron todo, Profe, todo. hay una preguntita ahí en el caso suyo, y en ese caso ahí la que llevaba el caso no tenía que declararse, ¿cómo es la palabrita esa? Se me escapó ahorita. Eh, Competente para el caso. sí, por lo que hay un vínculo de amistad con el otro muchacho. Pero supuestamente ella no. Es que Ah, ahí la declararse impedida. pedía, pero supuestamente no. O sea, ella decía, supuestamente, ella se hacía como si no, pero esa. Y el de CTI también. CTI también. Ah, es que yo lo sigo y entonces a mí no me parece. Entre ustedes, que no, mira, ¿de qué está hablando? Eso no se debe prestar, digamos, las autoridades o las instituciones no deben prestar así. Profe, una Profe, pregunta, y allí no cabe el tráfico de influencia. también, pero no me interesa esa vaina, son bodas. Pero sí cabe, y toca demostrarlo y todo, pero no me interesa eso. Todo eso tumbó todo. Dos tutelas, la denuncia, todo, ya se cerró todo. Mire, le voy a contar una cosa aquí para que usted, eso se cerró un día antes, todo se cerró un día antes que salieran a medios de comunicación a decir, ¿sí entiende? ¿Por qué salieron a medios de comunicación a decir, a dañar el nombre? Porque ya la pelea jurídica se había perdido por el lado de allá. Entonces les dio rabia y dijeron, venga, tenemos que hacer algo para perjudicarlo. Entonces, no hay inconveniente. Pero bueno, en el caso del compañerito, no le quisieron recibir el caso porque tenían también, estaban parcializados hacia la muchacha, hacia la muchacha, y ahí tuvo que presentarse algún tipo de conveniencia, ¿cierto? Porque así de la noche a la mañana no van a decir, ay, no recibo el caso. Sí, tenía que recibir la denuncia y tenía que recibir. Además, es que no es que el fiscal quiera o no, no es que si el CTI quiere o no. Ellos no deciden si ellos quieren recibir ese caso o no. Uno debe denunciar y ya. Si no quieren recibirlo, listo. Va y coloca la denuncia virtual y dice, es de anotar que yo me entrevisté con el señor tal, funcionario del CTI, quien manifestó que no era relevancia, que no era tal, y lo engancha. Lo engancha. Eso, por ejemplo, al del CTI que me llamara y que, ay, hermanito, ta. No, se estaba con su vaina. No, Claro, profe, de pronto eso le pasa a uno por desconocimiento. Imagínate, estaba yo un nuevecito, tenía como 5 meses, había salido de la escuela, 5 o 6 meses. pero uno ya después de que tiene ya experiencia, uno los pone en vuelta a ellos también, para que no le vean la cara a uno, Profe, y eso es una falta disciplinaria, no recibir la denuncia. ¿no? Sino que mientras no pase nada, todo está bien. Entonces ellos dicen, voy a decirlo así, este es un pendejo, yo lo juego con él, ya. A mí también me quisieron agarrar de pendejo y después me senté, pim. Y cuando ya me senté allá y lo envié arriba, llegaron y lo llamaron a ellos, y venga, y lo iban a sentar allá. Venga, compadrito, venga, que porque que yo no, eso fue lo que usted manifestó, eso fue lo que usted dijo. Claramente, con las mismas palabras que usted lo dijo, ahí está, en comillas, inclinado. Ahí está, expresado por usted, las mismas palabras. No, pero ¿qué tal? Ahí sí, entonces uno los pone también para que vean que las cosas no son así por así. Listo, entonces seguimos. La injuria es deshonroso. La calumnia, delito. ¿Listo? Y acá viene un delito, bueno, un delito en el penal militar que acá sí la barra, pues unieron eso y dijeron, bueno, injuria o calumnia o injuria y calumnia indirecta.
Entonces quisieron hacer en un artículo, lo tenían que hacer era injuria indirecta, después calumnia indirecta, tenían que hacerlo separado, pero ahí lo hicieron en un solo artículo. Y es el que reposte alguna injuria o el que reposte alguna calumnia. Entonces la va a compartir en Facebook, en todo, en cualquier red social, lo va a dar compartir. Y después, si la persona perjudicada quiere tomar el nombre de todos los que compartieron y ponerlo en vueltas, lo puede hacer. Puede hacer. Ah, profe, que si la compartieron 300 personas, yo voy a poner a 300 personas. Si quieres, si quieres lo puede poner. Envuelta a las 300 personas. Lo que pasa es que nadie se pone como en la película de hacer eso, ¿no? O sea, que te da pereza o algo, pronto, un desgaste. Pero si quiere, lo puede hacer. Listo. Vamos, seguimos acá. Ataque el centinela. Cuando alguien golpea el centinela, pero tiene que ser en servicio, ¿cierto? Y la persona que lo golpee tiene que ser también policía o militar. O sea, tiene que estar. No puede ser que un civil fue y le pegó al centinela y lo vamos a capturar por penal militar. No. Vamos a capturar por la ordinaria, no. ¿Sí o qué? Normal. Por lesiones o ataques a servidor público. Listo. Violencia contra el servidor público. Pero eh, no vamos a poder aplicar pena militar solamente a quien sea militar o sea policial y que ataque a un centinela, ¿cierto? Se le va a poder aplicar el delito de centinela. ¿Listo? Falsa alarma. Miembro de la fuerza pública que produzca, difunda falsa alarma. ¿Ya? Que se ponga, tiene unas consecuencias. Si pierden, digamos, la guerra o la batalla por esto, o trae consecuencias graves, pérdidas de vida, pues es agravante. Para el que hizo falsa alarma, también eh, el que realiza, digamos, ¿se llama cómo? Por ejemplo, se llama muchachos, pero ahora se me olvidó. Ah, el que hace, digamos que prende un cigarrillo, prende una luz y quita las medidas de seguridad. Pero ese delito se llama, Delito del silencio total, algo así. sí, ese es uno, pero, Sabotaje de las lanchas. pero yo digo el otro es el que, por ejemplo, le dice, no, no vaya a fumar porque las medidas de seguridad, ¿cierto? Y prende el cigarrillo. Ahora le digo, ¿cómo se llama? Pánico, abandono del buque, abandono interrupción de condiciones de seguridad. Interrupción de condiciones de seguridad. Es que no me acordaba bien el nombre. Pero también, ¿cierto? Le dice, venga, muchacho, usted no puede prender cigarrillos en su turno, puede haber un francotiro, o venga, estamos aquí, no nadie sabe que estamos en el área aquí, ustedes pueden prender un cigarrillo, nos van a ver, y pues perdemos la seguridad que tenemos. Y lo hace, entonces ahí está el delito. Listo. Acá en el de alarma, revelación de secretos. La revelación de secretos puede ser culposa o puede ser queriendo, ¿no? Con dolo. Es el que ponga en conocimiento de alguien una información reservada, una información de secreto. Entonces, esta persona va a verse inmersa en ese delito. También lo puede hacer de forma culposa. Lo deja en la oficina y cualquiera viene y lo observa. Y era una información que no se podía difundir. Entonces lo hizo de una forma culposa. Uso indebido del uniforme. Entonces, ¿quién? El militar o el policía. Que use públicamente uniforme, insignias, condecoraciones, grados que no le correspondan. Se da el de uso indebido del uniforme. Yo le decía que no volvía a decir eso porque de pronto no falta el enérgico que vaya y capture muchachos de estos, a los bebés, que yo no podía colocarse patrullero porque los estaba mal a toda vista. Hasta en penal militar se podían ver inmersos, pero no lo seguí diciendo porque ya estaban capturando por no hacer aseo garita, estaban capturando por no peluquearse. ¿Qué tal que hubieran capturado un patrullero de policía por no tener patrullero de policía, sino patrullero? De mejor no seguir como comentando eso. Me daba miedo. Y después, problema.
Van a decir, bueno, ¿y de dónde sacó usted eso? Ah, no, no, es que mire, yo lo vi aquí. Entonces mejor que ya no volví a decir eso. Pero se podría dar, en última instancia sí, o sea, en la norma sí, muchachos, para la norma sí, pero en la vida real no tanto. Código penal militar es algo ya, ¿cómo lo digo? Algo ya extremo. ¿Por qué? Porque se puede utilizar primero la resolución 04458, luego puede utilizar la ley 2196 y por último puede utilizar ya el código penal militar. Los penal militares delitos, ya es pues cosas muy serias. No nos podemos, digamos, agotar para algo que se puede manejar por una anotación, o se puede manejar por un llamado de atención, pues se puede utilizar de otra manera. Bueno, fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, ¿cierto? Entonces, el monopolio de las armas de fuego es de quién? Del gobierno. Del gobierno, excelente. Excelente, Camilo. Pensé que me iban a decir del Estado, y es del gobierno. Del gobierno. El presidente y los ministros son los que pueden hacer la compra, venta, comercialización, donación y demás elementos que tengan que ver con el monopolio, las armas y demás. Hace unos días, Estados Unidos regaló 3 buques, ya más viejos, pero bueno, 3 buques a Colombia, ¿no? Los buques tienen, o sea, lo hicieron ver como valerosos, pero pues, para mí no suena así. Dice que unos buques que prestaron más de 50 años al servicio de la Armada estadounidense. Y, o sea, tienen más de 50 años, están viejos, ya están obsoletos, nos los regalaron porque están obsoletos. Pero, sí, que navegaron con expertos y no sé qué, o sea, lo colocaron como si hubieran hecho mucho en esos 50 años, que por eso eran muy valerosos. Para mí, yo decía, pues 50 años de servicio quiere decir que están desgastados. Pero los trajeron en óptimas condiciones y los regalaron a Colombia. ¿Listo? Sabotaje por destrucción o inutilización. Entonces, ¿quién? El miembro de la fuerza pública que destruya o inutilice instalaciones, buques, aeronaves, bienes destinados a la seguridad y defensa nacional. Sabotaje agravado. Quien destruya o inutilice bienes destinados a la seguridad y defensa para obstaculizar operaciones. Operaciones. Generación de pánico. Quien produzca pánico o desorden en el buque o en la estación o en el comando, ¿cierto? Y pues esto va a tener también agravantes. ¿Cuándo? En combate o en emergencia. Eh, agravante. Si causare la derrota o grave daño o pérdida del buque, aeronave o carro de combate por realizar esto, ¿cierto? Realizar esto, por realizar la generación de pánico. Entonces va a tener ese agravante. Abandono el buque. Integrante de la tripulación que abandone el buque sin orden de superior. Ojo, porque lo hace es el integrante del buque, no el jefe, el patrón. No, lo hace es el integrante. Abandono de embarcación menor. ¿Quién lo hace? El patrón de la embarcación menor. De abandono sin justificación. Cuando en combate, en naufragio o en incendio. Listo. Interrupción de las condiciones de seguridad. ¿Quién? El militar o el policía. Que encienda luces, interrumpa las condiciones de silencio, de radio, condiciones eléctricas o u otros sistemas de comunicación. También va a haber un agravante cuando se produzca la derrota o graves daños y demás. Introducción indebida de materiales inflamables. Entonces, quien no tenga autorización para ingresar esas sustancias, esos químicos al buque y lo haga, pues va a estar inmerso en este delito. Listo. Avería o inutilización por otros miembros de la tripulación. ¿Quiénes? Los miembros de la tripulación que causaren averías a medio de transporte. Abandono el buque por el comandante. El comandante de buque que abandone el buque en condiciones de flotabilidad
y no agote los recursos para salvar la tripulación y los elementos. Omisión de naufragio. ¿Quién? El comandante del buque. D. Que no agote los medios para conservar la disciplina, no embarque a la tripulación en lanchas cuando hay naufragio y demás. Listo. Operación indebida de nave, aeronave, carro de combate o medio de transporte. Tiene el tripulante sin facultad legal eh, desatraque lanchas, ¿cierto? Botes o cualquier medio de transporte sin tener autorización. Entonces va a estar inmerso en este delito. Cambio de rotero. ¿Quién? El comandante de una organización de tarea naval. Que sin justa causa sea parte del derrotero. ¿Qué es el derrotero, muchachos? ¿Qué es el derrotero? ¿El timón? Más o menos, pero no. El derrotero es el camino, el Creo que horizonte, por donde vamos a ir. Sí, tiene como un similar a un rumbo, un medio, Un algo rumbo, por eso. donde se desplaza. Eso. Por ejemplo, cuando yo a veces digo que los principios de la Constitución son el derrotero de ella, es por dónde se va a guiar. Entonces, el derrotero es los principios, nos va a decir cómo se debe comportar todo, digamos, toda la aplicación de la Constitución. El derrotero es eso. Aquí, pues, si se cambia el derrotero, ¿cierto? Sin justa causa, va a haber un delito para ese comandante que lo cambió. Pero también puede que a ese comandante eh, le den información que no es verídica, que es falsa, y él esté siguiendo esa información. Entonces ya no va a ser el delito de él, sino el delito del quien le da la información. Ya lo miramos acá más abajo. Omisión de auxilio. Militar o policía, sin justa causa, omita prestar auxilio a buque, aeronave, civil, militar o policial de un país amigo o un país enemigo. Eh, y también hasta de un país enemigo que no se ha rendido. También, o sea, cualquiera que esté en naufragio. Omisión de inutilizar buque. ¿Qué pasa? Cuando ya perdemos el control del buque, nos llegan, por ejemplo, los piratas, ¿no? Los piratas todavía existen. Ahora son diferentes, pero existen. Los piratas se suben a los buques y toman el poder del buque. Pero cuando el comandante ve que ya están tomando el poder del buque, lo que tiene que hacer es dañar, ¿cierto? Inutilizar el buque para que no pueda ser utilizado por esos piratas. Y él no llega a hacer eso, se mete en un delito también. Si él lo entrega así, completico, entero, se mete en un problema, porque comete el delito de omisión de inutilización de buque. Listo. Abandono indebido de tripulación. ¿Quién? El comandante u oficial que abandone buque que esté a su mando. ¿Cuándo? En caso de catástrofe o siniestro. Abandono indebido de tripulación. De esto hubo una pregunta hace 2 años, ¿no? 3 años. 3 años, 4 años. El año pasado también. Bien. Oiga, reciclan mucho las preguntas, ¿no? Y ahí decía que un comandante que el buque había sufrido desastre y que estaban ahí y que él se había ido, ¿cierto? Y decía que qué era, si abandono de tripulación, abandono de buque, qué era. Teníamos que decidir. ¿Cómo vamos a decidir? Verificando quién hizo el delito, qué delito hizo y en qué circunstancias. Así es que lo vamos a poder descifrar. Ocultamiento de avería. Militar o policía que oculte avería en un vehículo. Listo. Abandono del escolta. El encargado de la escolta que que induzca en error al comandante. De la escolta son los barquitos pequeñitos que van adelante y detrás del buque grande, ¿cierto? Y le van guiando, pero le pueden dar una dirección diferente. Y si lo hacen es ellos y no es el comandante, pues el delito es de ellos. Cuando el comandante es el que cambia la dirección, entonces va a ser de él el delito. Hay que mirar quién fue el que cometió el delito. Hurto de armas y bienes de defensa. El militar
policía o servidor vinculado al Ministerio de Defensa. Esta pregunta también salió, ¿cierto? Decían que la enfermera que estaba contratada por el Ministerio de Defensa, el teniente y un soldado, y se habían robado unos fusiles y lo habían guardado en la casa de una señora que tenía una tienda de eh, uniformes. Que quien investigaba y que qué era lo que sucedía. Pues resulta que mm, la única que no iba a ser investigada en penal militar era la señora de la tienda de uniformes. La enfermera sí, por tener contrato, tenía un vínculo con el Ministerio de Defensa. Y los dos militares también. Hurto de uso. Unos días me estaban diciendo unos muchachos, venga, profe, lo que pasa es que si yo, ¿lo qué? Bueno, sí. Bueno, no me acuerdo qué decía, pero me decían, ¿es hurto de uso del arma o qué? Y yo le explicaba, yo le decía, venga, si usted toma el arma y se la lleva 24 horas, ¿cierto? Extraviada, y vuelve y la coloca en el lugar y se dan cuenta que usted lo había hecho, puede haber un delito de hurto de uso. Pero si lo encuentra, está entregándola antes de que, o ahí, pues también hay un delito, lo van a capturar, ¿no? Pero si usted la entrega, la deja ahí y de repente hay una grabación donde ve que usted lo hizo, pues entonces pues, se podría darse el hurto de uso. Que es el servidor público vinculado al Ministerio de Defensa que se apodere del bien destinados a la defensa nacional con el fin de hacer uso de la cosa. Bueno, pues sí, un arma no se podría de hacer uso de la cosa de un arma. Digamos, una vajilla, no sé, una nevera, o una lavadora, la saca del hotel y se la lleva, ¿cierto? La utiliza 24 horas y la entrega. Se daría el delito de hurto. Devastación. Militar o policía. En actos de servicio sin justa causa destruya bienes públicos, edificios, hospitales, archivos, monumentos, asilos, pues va a estar en este delito de la devastación. Yo no sé si ustedes vieron la serie, yo le había dicho que si podían ver una serie que se llama Hermandad La Trinchera. En una escena, ellos llevan un carro tanque y van por un lugar. Les señalan que dispare hacia un lugar, pero hay un edificio que es como un colegio. Y el cabo se pone, el sargento Cobo, él se pone a dudar y no deja que disparen. Resulta que en el matorral, cerca a la edificación, había un carro tanque, pero eso se llama antitanque, ¿no? Antitanque. Y disparó contra el tanque y lo dañó. Lo dañó. Entonces todos quedamos en la película, en la escena, como, ay, ¿por qué no disparó? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no? Y es porque el señor sargento sabía muy bien que atentar contra los elementos y bienes que son culturales, artísticos, religiosos, es el delito de devastación y él no quería realizar ese delito. ¿Listo? El delito de saqueo. Entonces, el combatiente o militar o policía que en operación se apodere de bienes sin justa causa. En la misma serie de Hermandad La Trinchera sale, el sargento, el sargento ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. El sargento vio una motocicleta muy, muy bacana. Y él agarra y la monta la motocicleta en el camión. Se la lleva. Termina el combate y él se la lleva. Resulta que el capitán, bueno, me olvidaron todos los nombres. Bueno, el capitán, Richard Winter. no, Winter no, el otro, el teniente Sober, Sober, Sober. Le pasa el informe, Ese. él le pasa el informe. Marca el inglés, hombre, marca el inglés. Sí. Y entonces, ese era el delito que él realizó, el saqueo, por llevarse la motocicleta. El muchacho lo sacan de la compañía y todo, por la culpa de este señor. Em, Requisición arbitraria. Requisición es requerir, es pedir. Es pedir cuando no hay necesidad de hacerlo. Es requisición arbitraria. Requisición con omisión de formalidades.
es requerir cuando sí necesitan el alimento, pero no llenan los formatos de ley. Entonces también está mal, es un delito. Entonces solamente se puede pedir cuando sea necesario y llenando todos los formatos de ley. Listo. Vamos acá. Ay, 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 espere, me pasé. Esa acción, el delito de la es, ¿cierto? Entonces, cuando estamos enamorados, todos firmamos el matrimonio, firmamos el convenio y todos los bienes que tenemos están ahí dentro de ese convenio. Momento de dejar la relación, de volvernos es, la es se queda con todo. ¿Sí? Más o menos ese es el delito. Este delito es la presión militar, policial, de la guerra o de los para, ¿cierto? Para hacer que las personas entregaran camionetas, empresas, edificios, fincas, ganado, ¿cierto? A nombre de otras personas solamente por esa presión. Muchas veces se le pagaba, pero se le pagaba muy poco. Un lote que costaba 200 millones de pesos le daban 20 o le daban 10 y tenía que venderlo porque era plata o no, ¿cierto? Entonces tenía que hacerlo. Y muchas fincas de estos pararon o terminaron siendo tierras de senadores, tierras de generales de la policía, tierras de generales del ejército. Bueno, al parecer, ¿no? Eso, hay una investigación. Yo no sé nada de eso. Hay una investigación y hay un documental sobre eso. Ayer salió ¿Listo? eso en noticias. En qué? ¿En Canal 1? Sí, profe, una locución con el señor presidente y Felipe Harman, el director de tierras. Dale. Y, por ejemplo, bueno, hay una señora que por ahí yo creo que se va a lanzar a la presidencia. Esa señora tiene casi el 60% de esas tierras que estaban en esos problemas. Y ella dice que ya le compró a otro y que ese otro le compró a otro, o sea, ya la tercera. Pero, por ahí hay una investigación porque se dice que a las que ella le compró habían sido trabajadores de ella. Entonces, Profe, señor, yo sé que este tema que yo voy a preguntar está más trillado y eso ya está más, pero no me regresé la pregunta para no quedarme ahí como que sí, en el limbo. Esos manes de la Huaca, de soñar no cuesta nada, esos soldados que se encontraron ese dinero en ese entonces, eso, o sea, ¿por qué hubo delito? ¿O qué trascendió ahí para que todo eso llegara? Pero que todos conocemos que dicen los medios, ¿no? Que sí. buscaron y todo. Bueno, a ellos, penal militar, podrían darle el saqueo. ¿Sí? ¿Ellos estaban en operación? Sí. ¿Se apropiaron de unos bienes de la operación? Sí. ¿Sabemos de quiénes son? No. Pero no importa. Se apoderaron de ellos. Se apoderaron del dinero. Listo. Y a ellos le colocaron también, a ellos también le hicieron eh, ¿por qué? En la ordinaria, por Motín. enriquecimiento ilícito. Creo que le hicieron por enriquecimiento ilícito, porque ellos se llevaron el dinero. ¿Qué más otros fueron los cargos que le pusieron a ellos? Ellos tienen bastantes cargos. Parece una bobada, ¿no? Dice uno, pues encontró la plata, la agarraron, ¿y qué? Pero tienen bastantes cargos porque eh, el Estado no se puede permitir que alguien haga eso, porque pierde mucho el Estado. Y si permite que alguien lo haga, después todos lo van a hacer. Entonces, por eso tiene que dar un ejemplo. Lo que pasó con EPA Colombia. Todos decimos, "Ay, pues una bobada, todo el mundo lo hizo y por qué al otro no los capturaron. Ya EPA sí. Porque la ley, por un lado, tiene que corregir, por otro lado, tiene que dar ejemplo a la sociedad, ejemplificar. Entonces, con una persona le damos el ejemplo a los demás. Entonces, ahí todos comienzan a decir, ah, venga, esto es en serio, esto es así. Por ejemplo, hay una muchacha que es muy reconocida, que es TikToker, y bueno, es policía, TikToker. Y ella tuvo una disputa, una pelea con su vecina, ¿cierto? Donde estaban discutiendo. Y pues para uno ella ella estaba de vacaciones cuando eso. Uno dice, pues porque estaba discutiendo con su vecina de vacaciones, ¿o qué? Pues con ello, digamos, disciplina la sancionó. Y con ello, pues da un precedente que
aun cuando usted sea TikToker, aun cuando usted sea muy famoso, usted tiene que responder la norma. Y con eso trataron de dar ejemplo, aunque la verdad no se ha corrido como la ola, o sea, nadie sabe que ella en este momento está suspendida y que por eso está haciendo muchos likes, todos los días hace likes, pero es por eso, porque está suspendida. Yo no debería decir eso, pero, digamos, y con eso dan el ejemplo, hacemos esto para dar ejemplo. Los del agua pasó también lo mismo. Vamos a dar el ejemplo con ellos, de que nadie puede agarrarse el dinero que es del Estado, porque lo que está debajo del suelo es del Estado, lo que está en el suelo es del Estado, lo que está arriba del suelo es del Estado y lo que está en el espacio más arribita es del Estado. Profe, ¿de qué somos nosotros dueños? De nada. Profe, yo tengo una escritura que dice que soy dueño. Sí, es dueño, pero en cualquier momento si el Estado dice que necesita su terreno para pasar una vida, ¿se la puede quitar o no? Sí, Eres dueño debajo de otro particular, pero claro, eso te da la escritura para que tú tengas el sustento jurídico de que esa propiedad es tuya, pero de otro particular, más no del Estado. ajá, pero el Estado, a la final, el Estado es dueño de todo. Digámoslo de cierto modo, después me van a, pero digamos, porque si el Estado el día de mañana necesita construir una carretera donde está su casa, se la va a poder La quitar, propia. la es propia, propia, y le dan a usted, y le dan a usted lo que dice la escritura. Profe, qué pena. Sí, señor. Cuando lo expropian, no le dan otro beneficio de ubicarlo. Puede, pero no necesariamente dice que la expropiación, pero sí ¿Y puede negociar. cómo es cuando no le dan nada, le quitan todo? ¿Cómo es? Se me escapa la palabra. Que le quitan la propiedad. Pero puede ser por extinción de dominio, pero eso es cuando están metidos en cosas raras. Pero también puede ser expropiación, si no le dan nada. Expropiación. Expropiación no le dan nada. Por ejemplo, en la guerra no le van a dar nada. Ustedes le expropian, no le dan nada, pero supuestamente después de la guerra le dan la propiedad. Aunque yo no sé, yo creo que eso es muy difícil. Pero supuestamente así es, en norma es así. Que usted en la guerra le quitan la casa, después de que pase la guerra, vuelve y se la expropia. Pero también hay una, también la pueden No expropiar, creo. pero también la pueden expropiar en tiempos de paz por el bien general. Entonces, va a pasar una carretera, te la expropian, pero el Estado le dice como estamos en tiempo de paz, la verdad no le va a dar duro, se la voy a pagar, pero se la paga al valor que está en catastro. Y muchas O veces sea, el nosotros la valor que casa, ellos quieran. pues no, pero el que está ahí en la Eh, escritura. Pero muchas veces en la escritura nosotros tenemos, por ejemplo, la casa en 40 millones de pesos, pero sabemos que al valor comercial cuesta 100, 200. Pero en la escritura dice nada más 40 para no pagar tanto impuesto y demás. Digamos que algunas personas hacen eso, ¿no? Nosotros no, pero algunas personas. Entonces, el Estado le va a pagar a usted la casa según lo que dice ahí. Ahí dice que 40 millones, le va a dar 40 millones. No, pero es que comercialmente vale más. Puede haber una negociación, sí puede haber una negociación, ¿cierto? Y puede que le paguen más, sí puede, si hay una negociación. Pero puede que digan que no, y le pagan a usted los 40 millones y ya, lo que dice ahí, ya. Pero casi siempre mandan bien para no quedar como los malos o para no, ya envían a alguien para negociar. Y muchas veces la persona le dice, venga, yo necesito otro terreno, necesito el dinero, necesito esto, o el valor comercial. Y a veces le pagan el valor comercial, a veces, pero en la ley dices que se va a pagar lo que cuesta el predio, ¿cierto? Pero muchas veces en la vida real se puede hacer que le paguen al valor comercial. No, es que el valor comercial de acá del área es 80 millones. En la escritura dice 40, pero el valor es 80. Y dicen, bueno, listo, ¿y se la pueden pagar? Sí, puede pasar. ¿Listo? Y Pero, así lo dice la carta, mano. pero para la, digamos, para la norma o para lo que van a pagar, sí, de acuerdo a lo que diga la escritura, el catastro. Profe, ¿qué pasa con esos casitos que he visto que la carretera le pasa por el lado de la casa, que se quedan y hay hasta pueblos? He visto que no dan el permiso, no le dan
para que para que construyan, pero Le se la... pasa la milla por la mitad de la casa. Pues resulta que ahí hay negociaciones y a veces las negociaciones no dan y la persona o la autoridad no quiere expropiar, no quiere hacer todo eso y dice, no, no, hagámoslo así. Ya es como más de, pero realmente podría, sí, Es obligación, la verdad. obligación. Pero muchas veces dicen, pues no, no, es que la verdad, o sucede que de pronto la casa sea de un señor ya mayor y que no tiene familia y que no tiene demás y él no quiere y entonces dice, dejemos al señor ahí quietico. Bueno, ¿Cierto? profe, y cuando la vivienda es patrimonio histórico, ¿qué le dicen? Sí, ¿También va para el suelo o qué? no, está declarada patrimonio, no debería porque el patrimonio es de todos. Y aquí lo que prima es el bien general, ¿no? Y como eso es de Porque todos, mire, porque mire que esas casas ni siquiera las dejan remodelar, ¿cierto? no. Y las dejan dañar, las dejan acabar. Yo no sé, o sea, para qué deberían utilizarla para cosas buenas o algo, pero la verdad las tienen ahí, se van acabando, van acabando. He visto varios lugares. En los centros históricos, Como profe, en Cartagena, bro. La casa la pueden remodelar por dentro, por fuera no le pueden hacer nada. la fachada la dejan. ¿No? Por ejemplo, ahí, bueno, ahí en Ciénaga hay una casa que se llama la Casa del Diablo. La De verdad, casualidad, esa misma le iba a decir yo ahora. y esa casa está cayendo, toda dañada. Y lamentablemente, y se ve que en su tiempo tuvo que ser una casa hermosa, ¿cierto? Fue una casa, porque en esos tiempos, qué casa bonita había por ahí. Y esa casa tiene unos detalles muy bacanos. Y era de un terrateniente, imagínese, dueño de fincas y todo ahí. Y el señor le fue muy bien porque el man hizo la vía del tren para que sacaran el banano que él producía y le fue muy bien. Y por eso dijeron que tenía pacto con el diablo. La gente se inventa cosas. Creo que la casa del diablo. ¿Al señor lo lincharon? Sí, sí lo lincharon, ¿no? Lo buscaron en la casa, todo. De buenas que no No, la pero han saqueado para el los costeños. señor al parecer murió fue enfermo ya de viejo, porque dicen que todos los años le entregaba un trabajador de una de las fincas de él al diablo. Por eso era que el man tenía plata y había hecho billetes. Una locura, sí. Pero bueno, contribuciones, sigamos acá, contribuciones ilegales. ¿Qué pasa? Que uno puede recibir contribuciones, sí, pero legales. Las contribuciones ilegales no. Entonces yo voy a ir a decir, venga, don Martín, nosotros somos la patrulla que estamos por acá por el sector. Entonces, para que nosotros lo cuidemos bien su almacén, entonces, bueno, pero digámoslo en fincas. Que nosotros le cuidamos bien la finca acá, usted nos tiene que pasar 2 milloncitos de pesos mensuales. Contribuye ahí con la causa. ¿Sí? Eso está prohibido. ¿Cierto? Entonces, ¿quién lo hace? El militar o policía, que sin facultad pida, sin justa causa, establezca contribuciones. No puede. Ahora, peculado sobre bienes de dotación. El funcionario que tiene el elemento asignado se apropie en provecho suyo de un tercero. Ahí habrá un casito, casito, un muchacho, patrullero, estaba conduciendo una señora capitán. La señora capitán quería que él fuera y la recogiera en la casa, la llevara al trabajo, después la llevara a la casa a almorzar, la dejara, la trajera fuera y la recogiera a almorzar, fuera y la llevara después al último de la casa y se volviera para la estación a dejar la camioneta y se fuera él para su casa. Todo eso. Y el muchacho vive a más de una hora del lugar de su residencia y la señora, la capitán, vive a una hora de la estación. Entonces echaba una hora para allá, otra hora para acá, otra hora para su casa. Y no estaba descansando nada y no estaba durmiendo nada. Entonces el muchacho le dice, capitán, todo respeto, pero todos tenemos que llegar a la unidad por los medios. Además que eso es un peculado, estar gastando la gasolina de la camioneta para llegar a la estación o ir a almorzar. Eso no se puede hacer, ¿cierto?
pues lo bajaron, lo bajaron y lo mandaron para una subestación por allá lejos. Lo estaba escribiendo, profe, me dice lo que... Pero bueno, yo no tengo la culpa, muchachos. Y que yo vi su video. Yo le dije a ella que eso era peculado por el video que usted dijo, que eso no me podía hacer. Yo sí, eso no me puede hacer. Y me mandaron para acá, para una subestación. Barra. Pero bueno, una cosa es la norma, ¿no? Otra cosa muchas veces lo que pasa en la vida real. Lo enviaron para una subestación. De 2 a 5 años. Pero ahí uno dice, bueno, hay que, hay que se hace. Profe, Especulado lo que está. pasa es que en un caso, sí, claro, ahí el detalle, lo que pasa es que todo es de manejo, ¿sí? Todo es de manejo. Si ya ve que de pronto, no, es que obviamente no está descansando nada, porque son 2 horas, 3 horas de misión y de la pasada era como un correcamino para ir para acá y pues obviamente no le servía. Entonces, hombre, dígale que a la señora capitán que no le sirve de esa manera, que le devuelva más bien al cuadrante y que de pronto consiga uno que sí realmente le funcione esa dinámica o no ese puesto. Obviamente él tenía razón, pero pues mire lo que se ganó por decir la verdad. Sí, parece que aquí, Para decir la verdad, porque realmente la que estaba realizando el delito, o la que estaba induciendo a que realizara el delito, era ella. ¿Y cuánta gasolina gastaba? O sea, pero también, ¿cuánto combustible gasta en la estación hacia donde vive ella, que es una hora, dejándola, devolviéndose, vete para su casa y luego otra vez y otra vez? ¿Cuánto combustible está gastando? En nada, porque no le estaba contribuyendo a la comunidad en nada. Pero pues, Por lamentablemente, decir la verdad, se pintó. y se pintó, pobrecito. Pero pues, ¿qué más? Y había especulado sobre bienes de donación. ¿Y por qué? Es que hay personas que no pueden aceptar que le digan la verdad. La verdad es que todos tienen que llegar por sus propios medios a la estación. General, el coronel, todos deberían llegar. Que en ningún lado dice, no, que por seguridad, bueno, por seguridad le creo, listo. Cuando se tiene un cargo y dice que por seguridad tiene que ir con los escoltas a buscarlo, listo, listo. Pero cuando no, es un cargo que no, ahí no debería. Pero pues, lamentablemente les pusieron a otro muchacho y ese otro muchacho lo van a, a tener ahí dándole hasta que aguante y hasta que ponga también o diga y lo sacan y meten a otro y así. Por no reconocer a la muchacha decir, venga, sí, mejor no voy a ir yo solita y voy a algo así, o no voy al almuerzo a mi casa, llevo lonchera, llevo una coquita. Listo, vamos aquí el peculado. Peculado por extensión. Entonces, elementos. ah, Listo. El peculado por extensión. El servidor público que vinculado, ¿cierto?, al Ministerio de Defensa o alguno que esté vinculado al Ministerio de Defensa, puede ser un particular también que tenga contrato con el Ministerio de Defensa, y demás, utilice los bienes que son de los clubes, es la mesa, las sillas, los platos, ¿cierto?, toda la vajilla y demás para cosas personales. Entonces, no, es que yo voy a hacer el quinceañero de mi hija, vaya, todo lo que está aquí para el quinceañero de mi hija y me ahorro la plata. ¿He especulado por extensión? Sí, he especulado por extensión. Profe, nadie se dio cuenta y ya, y quedó sano. Ya cada quien verá. Pero he especulado, sí he especulado. pregunta, Señor, cuando cogen la NPR de la policía para hacer mudanzas, especulado. Y ya hay brinco de eso, o sea, de eso ha salido. Salió por RCN que estaban haciendo y el señor, mire, el trasteo era para un señor mayor. El señor mayor no salió investigado, pero el señor conductor de la NPR salió destituido. ¿cree usted? Pero bueno, Sigue pasando. igual que había una Vans, una neverita de esas, que estaban trasteando una cama, ¿verdad? Que era de un intendente. El intendente iba ahí, iba al patrullero, y los dos salieron, los dos sí salieron. Tanto el intendente como el patrullero salieron.
con el problema con eso, porque llevaban una cama que era de uso personal. Y el señor intendente estaba realizando trasteo en esa avance. Y cuando son, digamos, de la institución, digamos, como, no sé, catre o cosas que, pues, o no, pero no se refleje que son de la institución, pero son de la institución, ahí no se constituye nada. No, O- pero no debería transportarlo ahí, debería transportarlo, por ejemplo, en una NPR o algo, pero que sea, o sea, que tenga que ver con el servicio de policía, que lo van a llevar para algo de servicio. No sé, que llegaron 40 auxiliares y necesitan trasladar catres de un lado para otro para ellos. Listo, ahí no se presenta nada. La cosa es Tienen cuando otro club de agente para otro lado, pero las mesas de club de agente no tienen el logo de la policía y necesitan trasladarlas para allá, digamos, para la estación porque van a hacer un evento allá. Hay que, bueno, si es para la policía, no hay problema, no hay problema. Pero si usted lo va a trasladar para hacer un 15 años, una fiesta para su esposa, para su hija, y alguien se da cuenta y le pasa el informe, sí hay peculado por extensión. ok. Listo, muchachos. Muchachos, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Mañana continuamos. Mañana continuamos, listo. A ver aquí que está llamando la niña que te toca hacerle una terapia, un cosito que me estaba haciendo. No sé. Vamos a ver hasta acá ya. Profe, mire, qué pena ahí, no, 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 no. Ok. La Se volvió pirámide, James. se me olvidó la pirámide. Ah, la premia de Kelsen. En Ah, Kelsen. listo. Me olvidó, muchachos. Bueno, Mañana, ya. mañana, mañana, Listo, mañana yo. listo, Profe, ¿y el listo, simulacro? señor. El simulacro mañana le envío. Estoy verificando los que ya me consignaron porque algunos están inscritos en la matriz y no me han enviado la transferencia, entonces estoy verificando para sacarlos de la lista. Yo sé, profe, yo sé que anda corriendo en un momentico, pero yo le dejo un mensaje en el WhatsApp, en el interno. Listo, Jairo Castro. listo, ya lo verifico. Ya lo verifico. Sí, ya. Listo, señor. Bueno, muchachos, hasta mañana. Profe, gracias. Hasta mañana, bro, bendiciones.